Hermanos, bendiciones en esta tarde, ¿verdad? De domingo. Es un culto vespertino que quisiera que pensáramos en este pasaje de primera carta a los Corintios capítulo 10. Voy a leer primera carta a los Corintios capítulo 10, 1 al 11 y el 14. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahora oiga el versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En la versión DHH, versículo 14 dice, por tanto, amados míos, DHH dice, por eso, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Es lo que dice la versión Dios habla hoy. Por eso, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Y ahí el tema de hoy que es huyan de la idolatría. Iglesia del Señor, hermanos en la fe, en Cristo, huyan de la idolatría. Quiero hablar entonces de ese tema que estamos pensando. ¿Huir de qué? De la idolatría. Cuando leemos la palabra de Dios, encontramos que hay ciertos pecados que no lo podemos enfrentar con oración, ni con la Biblia en la mano, ni con ayuno, sino tenemos que huir. ¿Cómo enfrentamos la fornicación? Huyendo. ¿Cómo enfrentamos la idolatría? Huyendo. ¿Cómo enfrentando las pasiones juveniles? Huyendo. Y eso dice la Biblia. Por ejemplo, en primera carta a los Corintios 6:18 dice que huyamos de la fornicación. Corintios 14, que huyamos de la idolatría. Primera Timoteo 2:22, que huyamos de las pasiones juveniles. Entonces, estos pecados, porque es pecado, la fornicación, la idolatría, las pasiones juveniles son pecado. ¿Cómo debemos de enfrentarlo? Como cristianos, como hijos de Dios, huyendo. Así que vamos a estar meditando sobre huir de la idolatría. Dios en su palabra, cuando le dio la ley a Moisés, mire lo que escribió Moisés para el pueblo de Israel. Oiga, Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mire, está hablando Dios a su pueblo. Al pueblo que él lo llama pueblo santo. Así lo llama. Pueblo santo. ¿A qué iglesia estaba hablando Pablo? A la iglesia de los santificados allá en Corinto. Es lo que dice Corintios capítulo 1.
que le escribe a la iglesia de los santificados, a los santos, mira, a los santos que están en Cristo. Y era una iglesia llena de problemas, ¿eh? Habían tantas cosas ahí que tal vez en la iglesia había también tanta idolatría que tuvo que decirle al apóstol Pablo, no sean idólatras, no seáis idólatras, versículo 7, eso dice, ni seáis idólatras. Miren qué recomendación del apóstol Pablo. Entonces, la idolatría, mis hermanos amados, Dios lo aborrece. Dios no quiere que su pueblo sea idólatra. Y la idolatría no es simplemente tener ídolos o tener las imágenes, sino idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu vida. Llega a ser un ídolo. Puede ser que estemos idolatrando a nuestros padres, idolatrando a nuestros hijos, idolatrando al pastor o idolatrando a la iglesia. Hay algunos que idolatran a salmistas. Hay otros que idolatran a predicadores. Hay otros que idolatran un deporte, a un deportista, a un artista. Y eso Dios no lo acepta. Dios aborrece eso. No quiere que su pueblo santo, apartado, comprado con la sangre de Cristo, sea idólatra. Mire la recomendación que le da Dios a su pueblo a través de Moisés. En Deuteronomio capítulo 6, miren lo que nos dice versículo 14 y versículo 15. No andaréis en pos de dioses ajenos. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Y eso le pasó al pueblo de Israel, mis hermanos amados, allá en el capítulo 25, que hubo muerte por ser idólatra. Mire lo que dice Números capítulo 25, versículo 1 al 3 y versículo 9. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Cómo hay que enfrentar la fornicación? Huyendo. ¿Cómo hay que enfrentar la idolatría? Huyendo. ¿Cómo hay que enfrentar las pasiones juveniles? Huyendo. No le hagas frente. Hay que huir. Y entonces dice, versículo 2, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Qué pecado estaban cometiendo los hombres de Israel? Fornicación. ¿Cuál fue el resultado? Que llegaron a adorar los ídolos, los dioses de ese pueblo de Moab. Mire versículo 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000 por haber fornicado y por haber adorado a los dioses de ese pueblo. Qué interesante. Nosotros tenemos que ver, hermanos, que en la palabra del Señor vemos que las mujeres incitaron, esas mujeres paganas, esas mujeres idólatras, incitaron a los varones de Israel a fornicar y a adorar a sus dioses. ¿Sabe que eso le pasó a Salomón? Mire lo que dice la Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Vayamos al versículo 4 y 5. Primero de Reyes, 11, 4 y 5. Oiga lo que dice la Biblia. Bueno, voy a leer el versículo 1 para que lo entendamos. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Oiga, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas,
gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Y dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Dice más adelante, hasta 7. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Qué hicieron las mujeres de Moab? Incitaron a los varones de Israel a fornicar y a idolatrar. ¿Qué hicieron las mujeres de Salomón, estas mujeres extranjeras? Incitaron a Salomón a desviar su corazón de Dios. Hermanos, por eso la orden de Dios es para su pueblo. ¿Quién es su pueblo en este tiempo? La iglesia del Señor, los que hemos sido redimidos, comprados con la sangre de Cristo. A nosotros se nos dice ahora, no sean idólatras, ni seáis idólatras, porque, hermanos, estamos viviendo tiempo de idolatría. Tiempo de idolatría. En este tiempo, muchos jovencitos idolatran deportistas. Muchas jovencitas idolatran artistas. Cristianos idolatran a predicadores. Idolatran salmistas. Hay que tener cuidado, ¿eh? Y entonces acuérdense que la idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Entonces veamos algunas razones por las cuales tenemos que huir de la idolatría. La primera razón es porque la idolatría no es del agrado de Dios. Dios aborrece la idolatría. Por eso dejó las instrucciones, por eso dejó mandatos a su pueblo. No vayan ustedes a adorar a los dioses de las naciones. No se vayan a inclinar a esos dioses. Y fíjese que la Biblia, ¿qué hizo el pueblo? Mire, en Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. Mire lo que hicieron. Versículo 11 al 13. Le están diciendo al pueblo, no vayan a adorar a los dioses de las naciones a donde van a entrar. Ahora oiga lo que dice el libro de Jueces 2, 11 al 13. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. No es del agrado de Dios. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová. La idolatría no es del agrado de Dios. Segunda razón, la idolatría, hermanos amados, fíjese la segunda razón que hay que hacer con la idolatría.
hay que desecharla, ¿verdad? La segunda razón es que acarrea castigo. La idolatría acarrea castigo. ¿Cuál fue el castigo para Israel cuando adoraron los dioses de Moab? 23,000 murieron. ¿Cuál fue el castigo para Salomón que adoró los dioses de aquellas mujeres extranjeras? Que Dios le levantó 3 enemigos. ¿Cuál fue el castigo para Israel que adoraron a estos dioses en el tiempo de los jueces? Que se encendió el furor de Jehová y los entregó en manos de robadores que los despojaron. Así que la idolatría trae consecuencias. Ser idólatra, siendo cristiano, hay consecuencias. Puede ser que haya enfermedades, haya muerte, haya escasez, haya opresión, hablando al pueblo de Dios. Por eso dice, no sean idólatras. La tercera razón por la cual tenemos que huir de la idolatría es que huyendo no se cae en la idolatría. Y eso me recuerda cuando querían atrapar a José en el pecado de la fornicación. ¿Qué hizo José? Huyó. Huir. ¿Cómo se enfrenta a la fornicación? Huyendo. ¿Cómo se enfrenta a la idolatría? Huyendo. Huid de la idolatría. Si no huyes, puedes caer en la idolatría. Esa es la razón por la cual el pueblo de Dios tiene que trabajar, tiene que pedirle al Señor, pedirle al Espíritu Santo que seamos un pueblo apartado de la idolatría. Porque a veces idolatramos a la esposa, al esposo, a los hijos, ¿verdad? Y tenemos que amar más a nuestro Dios. Por eso su mandato es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice, solamente a Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es importante, hermano, que en ese tiempo en que estamos viviendo, tiempo, mis hermanos, de mucha liberalidad, tiempo en la cual hay mucha idolatría por todas partes, debemos estar orando por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, por nuestras señoritas, por los adultos, porque Salomón ya era viejo cuando cayó en la idolatría. No era joven. A veces pensamos, cuando yo ya estoy viejo, ¿verdad? Yo a ese pecado yo no lo voy a caer. Salomón cayó. Siendo ya viejo, dice la Biblia, siendo ya viejo, se postró ante dioses ajenos, ante los ídolos. Todo el tiempo en que estemos en este cuerpo pecaminoso, necesitamos depender del Espíritu Santo. Necesitamos orar al Señor. Necesitamos desechar la idolatría de nuestra vida, porque Dios merece toda la adoración nuestra. Que el Señor te bendiga y te guarde. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Y ayúdanos para no caer en este pecado de la idolatría. Cuídanos como pueblo tuyo. Bendice nuestra vida, Señor. Que solamente a ti te adoremos. Te demos la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.